Me presento nuevamente, yo soy el doctor Mario Beltri, pertenezco al Departamento de Medicina Interna del Hospital de Clínicas. Vamos a tratar ahora las enfermedades del mediastino. El mediastino es una importante región anatómica donde se encuentran estrechamente relacionadas órganos cardiovasculares, órganos digestivos, órganos hematológicos, elementos neurológicos, elementos de la vía aérea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es abundante la patología que puede encontrarse a nivel de esta región anatómica y es muy importante la manera de manifestarse a través de lo que nosotros llamamos síndrome mediastinal. El mediastino, por lo tanto, es una cavidad situada en la parte media del tórax que se extiende desde el opérculo torácico superior, el diafragma por debajo, está limitada a ambos lados por la pleura mediastinal, por delante limita con el esternón y por detrás con las vértebras dorsales. Hay una clasificación dada por el anatomista y cirujano Luis Martínez, donde establecía una división del mediastino en 9 compartimentos. Actualmente, desde el punto de vista más práctico y teniendo en cuenta la posibilidad de estudio a través de exámenes de imágenes bastante acertados, dividimos al mediastino en 3 compartimentos: el compartimento anterosuperior o mediastino anterior, el medio y el posterior. Aquí vemos en una placa de tórax de perfil, tenemos 2 líneas verticales. La primera línea anterior pasa por delante del corazón, del pericardio y de los grandes vasos. La segunda línea pasa por detrás de la tráquea, de la salida del hilio pulmonar y detrás del corazón. En base a esto tenemos un mediastino anterior o anterosuperior, un mediastino medio o visceral y un mediastino posterior. Los componentes estructurales del mediastino anterior corresponden al timo, a ganglios linfáticos, a la tiroides. En el mediastino medio se encuentra el corazón, el pericardio, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios, ganglios linfáticos, el nervio frénico. Y a nivel del mediastino posterior, el esófago, la aorta descendente, toda la cadena simpática ganglionar, el nervio vago, el conducto torácico y ganglios linfáticos. Tumores del mediastino. El diagnóstico de un tumor mediastínico o una masa mediastínica debemos tener en cuenta que se originan en diferentes tejidos y en diferentes órganos mediastinales. El sitio que ocupa en los compartimentos mediastinales es muy importante, la característica de la imagen también lo es. Comparten en general todos una característica en común que se encuentra en la misma región anatómica. La realización de tomografías o resonancias o estudios de medicina nuclear o angiografías o marcadores tumorales son estudios que muchas veces tienen que llevarse a cabo para obtener un diagnóstico certero de la patología mediastinal que acontece en esta entidad. ¿Cuáles son los tumores de mayor prevalencia? Esta es una estadística de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica. Los tumores de timo son los más frecuentes, en un 34%, los tumores neurogénicos en un 17%, los quistes en un 14%, los linfomas en un 11%, los tumores de células germinales en el 8%, tumores varios en un 6.9%, tumores mesenquimáticos en el 6%
y los tumores endocrinos en un 2,6%. La mayor patología se encuentra en el mediastino anterior con un 54%, el mediastino medio con un 25% y el mediastino posterior con un 21%. La mayoría de las masas mediastínicas son benignas en un 57% y malignas en un 43%. En cuanto a la sintomatología, son sintomáticos el 61% de las masas mediastinales y asintomáticas en un 39%. Clasificación de los tumores en cuanto a la estirpe histológica. Vamos a analizar los tumores neurogénicos. Son los tumores originados en los nervios periféricos como el neurofibroma, el schwannoma, los tumores originados a nivel de los ganglios de la cadena simpática, el ganglioneuroma y el neuroblastoma, los originados en el tejido paraganglionar como el feocromocitoma y el paraganglioma. Respecto a los tumores de células germinales, recordemos que el mediastino es la localización más frecuente de los tumores de células germinales. Representan aproximadamente el 8% de las masas mediastinales. En los adultos ocupan el quinto lugar después de los tumores neurogénicos, timomas, quistes, linfomas. Los teratomas evidentemente son los más frecuentes y generalmente producen síntomas compresivos. Debemos mencionar en estos tumores el seminoma, los tumores no seminomatosos, el tumor de células embrionarias puras, el tumor de células embrionarias mixtas y el teratoma benigno, teratoma maduro, que contiene contiene las tres capas, células del mesodermo, del ectodermo y del endodermo. También los tumores de estirpe mesenquimática, como el fibroma, el fibrosarcoma, el mesotelioma, las afectaciones del tejido ganglionar en las enfermedades inflamatorias granulomatosas, como la sarcoidosis, los linfomas, como la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, y endocrinos, como afectación de la tiroides y de la paratiroides. Otras masas mediastinales tenemos que considerar las hernias, la hernia tal, que es frecuente, la hernia de Morgagni, es infrecuente, generalmente es un trastorno a nivel de la musculatura diafragmática medial y anterior. La presencia de quistes pericárdicos, quistes pericárdicos celómicos, quistes broncogénicos, quistes entéricos. También debemos mencionar al timo, el timoma y el timocarcinoma y los aneurismas, fundamentalmente aneurismas de aorta. Los síntomas y signos pueden ser variados, depende de la patología en particular. Hay cosas generalmente que se dan en todas estas patologías, como el dolor torácico, la disnea, la tos, la disfagia. Puede haber hemóptisis, ronquera, pérdida de peso, fiebre, adenomegalias, estridor respiratorio, síndrome de la vena cava superior, parálisis de una cuerda vocal, taponamiento pericárdico y distintos tipos de arritmias.
Lógicos que podemos efectuar. Una simple radiografía de tórax, frente y perfil, la tomografía axial computada, nos da una idea de la ubicación exacta, la relación con tejidos vecinos. También nos da una idea de la densidad radiológica de cada uno de esos tejidos. Una radiografía de contraste de estudios radioisotópicos en el caso de pensar que se trata de un bocio endotoráxico, una afectación del mediastino antero superior, o la utilización del sextamibi en el caso de un hiperparatiroidismo. Una angiografía o angioresonancia cuando vemos malformaciones vasculares o dilataciones aneurismáticas. Una ecografía también puede ser muy útil y una resonancia en aquellas condiciones donde no se puede efectuar una tomografía computada y esencialmente también es útil en aquellas situaciones que queremos evaluar el mediastino posterior y la relación con la columna y la médula espinal. Exámenes complementarios que podemos utilizar, las endoscopías, la fibrobroncoscopía, la endoscopía digestiva, todos los exámenes de laboratorio, una punción con aguja fina guiada por TAC o ecografía, un procedimiento quirúrgico como la mediastinoscopía y menos frecuentemente las toracotomías. Es un síndrome mediastínico. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, por lo cual puede expresarse alguna alteración en esta región anatómica. En general, esto es producido o por un efecto tumoral o por un efecto de tipo inflamatorio. El dolor retroesternal o el dolor medio dorsal es frecuente, el compromiso de la tráquea y de los bronquios, expresado tal vez a través de una tos coqueluchoide, hemóptisis o expectoración abundante. El compromiso de la vena cava superior da lugar a la presencia de cefaleas, es causa de hipertensión endocraniana, de somnolencia, de vértigos, acúfenos. El paciente tiene una importante irritación yugular sin colapso inspiratorio y sin ningún tipo de ondas. Además tiene una cianosis importante de la cara, del cuello y de los miembros superiores, hemorragias subconjuntivales, edema en esclavina. También puede tener compromiso de la vena cava inferior, el paciente tener ascitis, hepatomegalia y circulación colateral superficial y profunda. La trombosis de la vena cava superior a veces puede presentarse por condiciones no malignas en un 35% de los casos y también por condiciones malignas. Frecuentemente por el carcinoma no Oatzel, representa el 50%, y el carcinoma Oatzel en un 25% y un 10% hacia los linfomas y las lesiones metastásicas que afectan la vena cava. Aquí vemos un gráfico bastante ostensible donde vemos un señor con importante circulación venosa colateral. Tiene un color azul en la parte del tórax, desde la parte media del tórax hacia arriba. Tiene irritación yugular importante, tiene cianosis de la cara, tiene abotagamiento facial. Por compromiso del sistema nervioso, el paciente puede tener una irritación del frénico y presentar una tos irritativa, hipopersistente, omalgia o directamente una parálisis frénica. Cuando existe afectación del neumogástrico, puede presentar disnea, tos de tipo coqueluchoide, vómitos, dispepsia, bradicardia. Cuando hay afectación de la cadena ganglionar simpática, puede presentar el síndrome de Purfur-Dupetit o más frecuente un síndrome de Clover-Bernard-Horner que se caracteriza por tosis palpebral,
miosis y enoftalmos. Parálisis laringea recurrente. Los timomas son los tumores más frecuentes del mediastino. Recordemos que aproximadamente entre un 38 corresponde entre 38 y 40% de todas las masas mediastínicas. Estos tumores se desarrollan a expensas de la trama epitelial del timo. El timoma es el tumor primario más frecuente del mediastino antero-superior, el 90%. Es de un crecimiento lento, con una tendencia a la recidiva local. El 50% de estos tumores son asintomáticos y en el caso de los sintomáticos se presentan como miastenia gravis. Se trata de un tumor excesivamente invasor y un tumor con tendencia a la recidiva. Desde el punto de vista de la clasificación, la estadificación, se clasifica en un estadio 1, cuando desde el punto de vista macroscópico y microscópico no existe invasión de la cápsula, un estadio 2, donde hay invasión macro y microscópica de la cápsula y diseminación a la grasa pleural y mediastínica, un estadio 3, donde hay invasión, donde tiene invasión hacia tejidos vecinos como el pericardio, los grandes vasos o el parénquima pulmonar. Y el estadio 4 se divide en 4A cuando tiene metástasis pericárdicas y de la pleura mediastínica, y 4B cuando tiene metástasis linfáticas o hematógenas a distancia. En esta clasificación de Masaoka, vemos que el estadio 1 es el más frecuente, el 96%, el estadio 2 en un 86%, el estadio 3 en un 69% y el estadio 4 en un 50%. Anteriormente, puede ser asintomático en el 50% de los casos. En un 40% puede ser sintomático y manifestarse a través de una miastenia, y en un 70% de los casos está asociada a otras enfermedades, como el lupus, la tiroiditis de Hashimoto, la sarcoidosis y la artritis reumatoidea. Aquí vemos una radiografía de tórax frente, donde encontramos un ensanchamiento del mediastino en su borde izquierdo de un contorno redondeado, compatible con una masa mediastinal, seguramente en el mediastino anterior, sin calcificaciones evidentes en su interior. Bien. Esta es la tomografía computada que corresponde a la placa anterior. Evidentemente, la tomografía es el examen diagnóstico de elección, además de confirmar el diagnóstico de una masa mediastínica, nos permite evaluar su localización, estructura, la relación con estructuras vecinas, y es posible obtener una excelente demostración anatómica de la lesión con reconstrucciones bi- o tridimensionales. Vemos otra imagen de timoma, un tumor grande, también a expensas del mediastino antero-superior, y vemos en su interior una imagen hipodensa compatible con necrosis tumoral. Tratamiento. Siempre que sea viable la extirpación quirúrgica del tumor es el mejor tratamiento del timoma. En la operación, los médicos tratan de eliminar el timo residual, los ganglios linfáticos, el tejido adiposo conectivo que rodea a la glándula. Si el tumor está limitado al timo, si es un estadio 1, el tumor se extirpa por completo y no requiere ningún tipo de tratamiento adicional.
Vemos que la timectomía mejora o cura el 85% de las miastenias gravis en pacientes sin timoma y reduce al 60% aquellas que sí tienen timoma. La radioterapia es útil en el preoperatorio de tumores muy grandes, tumores muy extensos o cuando se ha hecho una resección no completa. Y la quimioterapia se utiliza en adyuvancia y neoadyuvancia. Vamos a ver ahora el carcinoma de timo. El carcinoma de timo es una neoplasia de tipo epitelial del timo caracterizado por un alto potencial maligno. Los pacientes pueden ser asintomáticos, pero generalmente presentan síntomas a nivel torácico como dolor, parálisis del nervio frénico, síndrome de vena cava superior. Al contrario de los pacientes con timo, la miastenia gravis y los síndromes paraneoplásicos se observan raramente. Representan aproximadamente un 2 al 4% de los tumores del mediastino. Estos tumores son muy invasivos y pueden dar metástasis en un 20 al 30% de los casos. Tumor de células germinales. Dijimos, el mediastino es el lugar, después de las gónadas, de localización más frecuente, corresponde al 10 al 15% de los tumores mediastínicos. Los teratomas es el tipo más frecuente, entre el 60 y 80% son benignos, teratomas maduros, y los teratomas malignos o inmaduros son casi exclusivos del hombre. Vemos una clasificación entre el carácter benigno y maligno de los tumores de células germinales. Dentro de los benignos tenemos al teratoma maduro, que es el más frecuente, y dentro de los tumores germinales malignos al seminoma y los tumores no seminomatosos, el carcinoma embrionario, el corioncarcinoma. En general, estos no son encontrados en su forma pura, sino son encontrados en forma mixta con otro tipo de neoplasia. También los tumores del saco vitelino y el tumor teratoma inmaduro se encuentra dentro de los tumores de células germinales malignas. El teratoma inmaduro es poco frecuente, casi siempre se da en varones jóvenes, es de un crecimiento muy rápido, muy agresivo, adquiere un gran tamaño, puede comprometer estructuras de la vía aérea, la pleura, el pericardio, comprimir y dar trombosis de la cava y de la pared torácica. Pueden dar metástasis por vía hematógena y puede dar lugar a ginecomastia a través del aumento de producción de gonadotrofinas. Los tumores germinales seminomatosos representan alrededor del 35% de los tumores germinales malignos del mediastino. En general se da en hombres entre 20 y 40 años. El crecimiento es lento, de gran tamaño y son muy sensibles a la radioterapia. Los tumores no seminomatosos son de crecimiento rápido y temprano. También tienen signos de invasión y diseminación local y a distancias, a diferencia de los seminomas, son poco sensibles a la radioterapia. Son sensibles a la radioterapia muy agresiva y la cirugía no tiene buenos resultados. Muchas gracias.